Tercera jornada del juicio del crimen de Lardero contra Francisco Javier Almeida. Ayer declaró el teniente de la Guardia Civil, jefe de la investigación, y lo que contó fue estremecedor, porque Almeida ejerció mucha violencia contra el pequeño Alex. Escuchen. Agresión sexual extremadamente violenta también. Más todavía, en unas condiciones lamentables. Tenemos que ver muchas más declaraciones que se produjeron ayer. Hoy declaraban los padres de Alex. Vamos a analizar exhaustivamente este caso. Esto es La Huella del Crimen. Comenzamos. Esto que están viendo ha ocurrido en un pueblo de Toledo, es algo increíble. Un grupo de menores la emprenden a golpes contra una persona mayor, contra un anciano al que tenían acosado. Ya denunciado, enseguida les contamos todos los datos acerca de este caso, que luego lo subieron a las redes y se ha hecho viral. Enseguida hablamos de todo esto, pero antes ya saben ustedes que pueden seguir a Distrito TV en todas las redes sociales, en Instagram, Facebook y Twitter, y que tienen un teléfono a su disposición que es el 669-728-673, donde pueden escribir "quiero información" y les damos la información de esta cadena en el 669-728-673. Hoy ha venido Carlos Capa. ¿Qué tal? Muy buenas, Carlos. Gracias por venir. Ana Isabel Letrada, gracias por estar un día más. Y Pablo Pérez, policía, gracias por estar en La Huella del Crimen. Hoy vamos a hablar largo y tendido acerca del crimen de Lardero, del monstruo de Francisco Javier Almeida. Ayer declaró por primera vez, ayer declararon también los investigadores, declararon también testigos y hoy declaraban los padres del pequeño Alex. Vamos a ver primero la declaración de Almeida, la declaración del monstruo, en la que decía: yo no le hice daño, fue voluntario, sí, así lo dijo ayer. Yo le decía que hiciera las cosas y Alex, sin ofrecer resistencia, las iba haciendo. Terrorífico el testimonio de este monstruo. Escuchen. Esa persona que ha hecho esto no soy yo. En ese día yo había vivido un montón. Yo desde que salí de prisión, estaba muy aislado, no me adaptaba, iba todo muy perdido, andaba como zombie. Estoy preguntando si usted metió el pene en la boca al niño. Sí. Alex empezó como a chillar, yo eché las manos y ya ahí ya no sé lo que pasó. Yo recuerdo que llevaba al niño en brazos, pero no es como están diciendo ahí que si para esconderlo, que si tal. Yo era porque cuando sucedieron los hechos algo me encendió y cogía al niño con el fin de bajar a pedir ayuda o llevarlo al hospital. Solo me acuerdo que le tapé la boca y ahí ya no me acuerdo. Vamos, que casi le estaba haciendo un favor, que era el consentido y que luego lo único que quería era ayudar al pequeño Alex. Según el informe médico, Alex tenía moratones en la espalda, un oído le sangraba, moratones en un ojo. Lo había agredido, pero no solo sexualmente, sino físicamente, le había agredido fuertemente. Y eso lo decía ayer el teniente de la Guardia Civil, jefe de la investigación del caso. Ayer también declaraba, echaba por tierra todo lo que había dicho al día anterior Almeida. No era verdad. Hubo una agresión muy violenta. Escuchen. Agresión sexual extremadamente violenta también. Más todavía, en unas condiciones lamentables. Vamos a seguir escuchando declaraciones de la investigación, declaraciones de los testigos, Carlos, pero antes una primera valoración acerca de lo que dice ese monstruo. Es que llega a decir que ese niño de 9 años accedía a todo lo que le iba pidiendo de forma voluntaria. Bueno, es terrible, desde luego, y además absolutamente increíble. Lo que pasa es que efectivamente ya estamos en la fase del juicio oral y él, como acusado, tiene pues todo su derecho a mentir y a inventar o a intentar buscar algún tipo de atenuante a su conducta criminal.
que efectivamente, bueno, pues ha sido desmontada por la investigación, por las fuerzas policiales, por la investigación forense. Pero bueno, es como si dice que le abdujo un extraterrestre y era el extraterrestre el que le manejaba las manos. Son absolutamente increíbles. Oye, pues casi dijo eso. Y lo has dicho exageradamente, pero también le preguntan... Le faltó decir extraterrestre, pero sí, vamos, porque dijo, es que no fui yo. Y le dice el fiscal, ¿pero se llamaba como usted? Sí. ¿Iba vestida como usted? Sí, pero no era yo. Sí. Bueno, yo creo que intenta introducir ese elemento de personalidad múltiple que efectivamente pues está documentado en la ciencia psiquiátrica, en la ciencia forense, pero que en la práctica pues yo sinceramente no recuerdo que ningún tribunal haya aceptado es la existencia de esa doble personalidad o abducción que alega este monstruo, este criminal. Digo criminal, confeso, porque él reconoce que ya ha habido una agresión sexual, que es un crimen en sí mismo. Lo que no parece reconocer todavía es el asesinato, ¿no? Es terrible en todo caso, porque creo que además infringe un daño añadido a los padres de ese niño, ¿no? Claro. Ya han tenido que pasar algo terrible, pues encima tener que escuchar toda esta cantidad de sandeces, bueno, pues me imagino que incrementa su dolor. Decís tú que lo ha reconocido y es verdad, porque él llega a escribir una carta al capellán de la cárcel diciendo soy Francisco Javier Almeida, el hombre que mató al niño del Lardero. Hoy ha declarado, o ayer declaró ese capellán, precisamente reconociendo esto, ¿no? Diciendo que le había mandado esa carta con ese reconocimiento, es decir, que él confiesa en un momento, aunque ahora lo niegue, pero sí lo había confesado. La prisión permanente revisable es del libro, en este caso, poca escapatoria tiene este monstruo, ¿no? No tiene escapatoria, tiene muy poca, y al hilo de lo que estáis diciendo ahora mismo, no solo está buscando atenuantes o eximentes, sino que está buscando una exención de la responsabilidad penal, porque si dice que él consintió, que el niño consintió sobre la base del artículo 183 bis, el sí es sí, solo el sí es sí, si ha consentido, realmente él está exento de responsabilidad penal, o está construyendo toda una defensa para quedarse totalmente libre. Lo reconoce, dice que él consintió, el niño, que no sabe pero perdóname, el niño no puede consentir, ¿no? Cuando es menor de edad, por debajo de no sé qué umbral, el consentimiento se da por hecho que no existe. Eso es, no puede, pero él está buscando eso. Por 9 años que tiene el niño. Sí, sí, él lo está buscando porque se está armando, pero es que además es reincidente, es que no tiene escapatoria ninguna. Pablo. Bueno, lo que estáis hablando, sobre todo el tema del consentimiento del niño, bueno, me parece ya lamentable que recurra a este tipo de excusas, ¿no? Que un niño de 9 años al que te llevas bien con engaño, bien forzado. ¿Lo dice motu propio o es parte de la estrategia de la defensa que le ha llevado a que diga bueno, esto? Bueno, yo ahí en ese, claro, ahí en ese sentido la letrada podrá dar más ideas que yo, pero vamos, yo lo que me refiero es que haga hincapié en la voluntariedad y que lo hizo sin oponer ningún tipo de resistencia. Hemos escuchado las declaraciones, es sorprendente cuando tú te llevas por la fuerza a un niño y le obligas a hacer algo. ¿Qué resistencia quieres que te oponga un niño de 9 años? O sea, es que es algo completamente surrealista, ¿no? Creo que es algo pues, atroz completamente y que efectivamente creo que lo que está buscando es atenuar esa pena, alegando, como bien ha dicho Carlos, pues esa múltiple personalidad o que estaba en ese momento pues completamente ido. Creo que como bien ha dicho Ana Isabel, va a ser difícil que se libre de esa prisión permanente revisable, porque vamos, las declaraciones tanto de los investigadores como de los testigos desmontan completamente la versión contada por este hombre, ¿no? Bueno. Él llega a decir que no se acuerda de nada porque había bebido mucho. Es verdad que luego ayer había los agentes que acudieron esa tarde-noche, dicen, yo lo oí perfectamente, no se tambaleaba, hablaba normal y corriente, no olía alcohol, es decir, que no parece que el alcohol fuera la causa se desmonta lo que hizo, ¿no? Toda esa versión se desmonta en cuanto a la investigación y en cuanto a la declaración de los testigos, ¿no? O sea que, vamos, yo estoy y espero y deseo que realmente pues la condena vaya por esa línea, ¿no? A esa prisión permanente revisable, porque vamos, este tipo de crímenes tan atroces yo creo que tienen que tener una condena contundente. Vamos a seguir escuchando al teniente de la Guardia Civil. Le habíamos escuchado a Francisco Javier Almeida, decía, yo bajé con el niño en brazos porque iba a pedir ayuda, porque vi que se había quedado inconsciente.
el teniente de la Guardia Civil ayer también volvía a desmentir esa versión y lo hacía así. Engaña y le convence para que voluntariamente sí le siga, pensando el menor engañado de que va a ir a su casa a ver una mascota, una perrita, un perrito. Ahí decía el teniente que había engañado a Alex, porque Francisco Javier Almeida también dijo en su declaración que había ido Alex de forma voluntaria, que él no había urdido ningún plan, que no había utilizado ninguna triquiñuela para que Alex le acompañara, que no le había dicho nada de que tenía un perrito, sino que él, Alex, estaba casi deseando ir con Francisco Javier Almeida, lo más normal. Y ayer el teniente le decía, no, según vemos en las cámaras de seguridad que graban, además que lo graban en el momento en el que se le lleva al pequeño Alex, se ve que él le coge, que intenta tirar de él, que le está hablando, que le está convenciendo, porque le dice que tiene un perrito, que quiero que lo vea, y le está engañando. Como ya lo había intentado además anteriormente con una niña. Se había intentado llevar primero a una niña. Lo que pasa es que con esa niña no coló, por la razón que fuera, porque era más mayor, porque le entró miedo, por lo que fuera, no coló. Y entonces, como no puede con la niña, se lleva a Alex. Y fue la niña quien da la voz de alarma, la que le dice a sus padres, oye papá, que es que un señor se ha llevado a Alex. Y se ponen todos a buscar. Ayer, por tanto, otra vez el teniente vuelve a desmentir las patrañas, las mentiras de este individuo. Sí, porque además es que insulta la inteligencia, quiero decir, ningún niño de 9 años, bueno, son mentes influenciables, se puede efectivamente un adulto pues intentar o conseguir engañarle, pero vamos, es absolutamente increíble que en un lugar conocido, jugando con amigos conocidos, con adultos reconocidos, un niño se vaya. Porque sí, vamos, porque lo del perro es increíble ya, pero ya por nada resulta todavía más increíble. Es una, en fin, una estrategia de defensa probablemente y va tocando todos los palos, el trastorno mental, el consentimiento imposible, el alcoholismo, que también es un atenuante penal. En fin, yo creo que le he dicho, pues mira, esto está perdido. Dispara todo lo que se mueva, que a lo mejor en alguna cosa te cae, pero evidentemente es algo absolutamente inconcebible que un niño se vaya con alguien, y más, en fin, con alguien como este hombre, que no parece que sea la persona más en fin, afable del mundo, ¿no? Vamos a escuchar esa declaración del teniente que queríamos oír antes, cuando Francisco Javier dice que intenta pedir ayuda y por eso lleva al ascensor a Alex en brazos, y el teniente dice no, eso no es así, no iba a pedir ayuda, Alex ya estaba muerto. Vean. Y me lo encuentro con el niño en los brazos. Se lo quito de los brazos, lo cojo, me monto el ascensor y yo bajo ya para abajo. Le miré las constantes vitales y no tenía nada. Lo que cree la investigación, Pablo, es que Francisco Javier lo que quería hacer era deshacerse del cuerpo. No era ir a pedir ayuda, no ir a pedir socorro, no ir a llevarlo a un centro de salud, como decía Francisco Javier, sino que lo que quería era bajar al garaje, al coche, e intentar hacerlo desaparecer, porque sí, ya estaba muerto. Evidentemente, ¿no? El poner más dificultades y más trabas a la resolución de este caso. Creo que es evidente que lo que trataba era de, una vez muerto y haberle hecho la cantidad de barbaridades que le hizo al niño, pues deshacerse del cuerpo y tratar así de poner las mayores trabas posibles para el esclarecimiento del mismo. Gracias pues a esa rápida intervención de los compañeros y demás, pues se consigue pues de los compañeros y de los vecinos, que fueron también muy rápidos en buscarlos, claro, y en encontrarlos, pero que si realmente se hubiese llevado finalmente el cuerpo de Alex, a lo mejor hubiera sido todo mucho más complicado, ¿no? Hombre, seguramente vemos cómo en muchos casos la desaparición de ese cuerpo, ¿no?, interfiere mucho en esa investigación y en la solución final del caso, que hay veces que sí se consigue probar ese hecho, pero evidentemente sin el cuerpo siempre es mucho más complicado. Y esto es algo que suelen intentar hacer muchos criminales, Ana, y que por eso hay muchas asociaciones, incluso padres de víctimas como el padre de Diana Quer o el de Marta Calvo, que están intentando que se penalice también el hecho de ocultar un cadáver, porque al final lo que quieren los criminales es intentar destruir pruebas con esta acción, y muchas veces lo consiguen. Sí, ocultar un cadáver es muy difícil, ¿eh?
pese a que se piense lo contrario, es muy difícil. Pero aquí sí que me gustaría poner de manifiesto, porque estaba viendo ahora mismo imágenes de este señor mirando por la ventana, que se le hacen fotos, ahí lo estamos viendo. Los vecinos. ¿Cómo no denuncian los vecinos en ese momento? Bueno, ellos denunciaron a la policía, según refirieron, habían denunciado a la policía municipal. Lo que pasa es que denunciaron que había un señor que miraba a los chavales, que había hablado con ellos, que les había invitado a ver unos pajaritos, y la policía, bueno, dijeron que iban a investigar, que lo de siempre, que hasta que no pasan las cosas a veces pues no se toman medidas. Pero eso es acoso sexual y entramos otra vez en juego con las medidas que se toman con los presos cuando salen de permiso. Si es un preso que además se le ve ya de por sí que no está reinsertado ni mucho menos estaba para salir y vuelve a hacerlo, ¿dónde están? Es que los permisos no funcionan. Vamos a escuchar nuevamente al teniente desmintiendo una vez más la versión de Francisco Javier Almeida, cuando dice que todo era voluntario, que solo le pedía cosas a Alex y que Alex accedía a sus pretensiones. El teniente ayer decía que no, que había signos de que había habido mucha violencia, violencia extrema. Agresión sexual extremadamente violenta también. Más todavía, en unas condiciones lamentables. Más violenta todavía fue la agresión sexual que la muerte. Y solo hay que ver el informe médico de cómo aparece el cuerpo del pequeño Alex. Y que todavía este individuo se atreva a decir poco menos que todo fue consentido. Bueno, en fin, es eso. Yo creo que tiene que salir por alguna cosa, aunque yo creo que, bueno, iba a decir es más honesto. Presumir que tiene una pizca de honestidad un individuo como este ya me parece excesivo. Es decir, pues sí, lo hice yo, ya está, me declaro culpable y acabemos con esto. Ya, por lo menos, por darle esa última satisfacción, si se puede llamar de esa manera, a los padres, ¿no? Y decirle, mire, acaba este infierno, yo me voy a la cárcel y tal. Y una nueva prueba, como decía Ana, de que, bueno, es complicado, ¿no? Nuestra Constitución entiende que la función de la pena es la reinserción, pero ahí hay casos en los que es evidente que no se puede presumir esa reinserción. Este hombre llevaba 21 años en la cárcel por un asesinato y una violación. Y la Junta Penitenciaria se había opuesto a dejarle en libertad, pero bueno, estamos en un sistema garantista y al final pues es el juez el que toma la última palabra. Un juez que toma la última palabra, pero en contra del informe de la Junta de Tratamiento Penitenciario, efectivamente. Lo cual podría abrir, yo lo veo difícil también, Ana seguro que tiene una opinión más fundada de esto, pero bueno, podría abrir una vía de pedir la responsabilidad del Estado. Blanca Estrella, ahora no cuentas, vamos a escuchar a Blanca Estrella, de la presidenta de la Asociación Clara Campoamor, que precisamente hablaba de esto que está contando Carlos Capa. La Junta de Tratamiento desaconseja la puesta en libertad de Francisco Javier Almeida. Él está condenado por un asesinato y por una violación a 30 años y en 2020 la Junta de Tratamiento dice: este hombre no está rehabilitado, este hombre no puede salir en libertad. Es verdad que ya había gozado de permisos penitenciarios y que nunca había pasado nada. Permisos de fines de semana, de unos cuantos días, nunca había pasado nada. Pero aún así, quien conoce a este individuo en la cárcel es la Junta de Tratamiento. Y es quien lo está tratando, y es quien lo está evaluando, quien lo está analizando, quien lo examina y dice: este hombre no está rehabilitado para nada, este hombre sigue siendo un peligro. Y aún así, el juez de vigilancia penitenciaria dice: puede ponerse en libertad. Y firma que le pongan en libertad. Blanca Estrella dice: ahora hay que tomar responsabilidades y vamos a llevarlos a la audiencia. Escuchen. Cuando un juez con un elemento como este decide que tiene buena conducta, vamos a ver, las buenas conductas de violadores, asesinos y pederastas en las cárceles es fantástica, porque no hay ni mujeres, ni niños, ni niñas donde violar o donde matar. Y por lo tanto, su comportamiento no es igual que los ladrones que pueden seguir robando en la cárcel, o los matones. Y entonces, ese director de la cárcel, ese equipo de tratamiento y ese juez que firmó esa sentencia, vamos a llevarles a la Audiencia Nacional como responsabilidad del Estado. El Estado no puede mirar para otro lado. El Estado se ha equivocado. Ha puesto a un peligroso violador y asesino en la calle. Y una cosa es el culpable, que es él, y otra cosa son los responsables, que son todos ellos. Y eso lo vamos a dejar clarito. ¿Qué posibilidades hay, Ana, de que prospere esa denuncia?
contra el juez? Posibilidades hay. El problema es, un juez toma una determinación sobre la base de unos elementos que se le ponen sobre la mesa. Uno de ellos es bueno, pues el informe psicológico, el informe de la Junta de Tratamiento, varias cosas, el histórico de meritorios, las cosas que hay dentro de la cárcel, ¿no? De cómo ha actuado dentro de la cárcel. Sobre esa base él tiene que tomar una decisión, pero no está obligado a seguir lo que dice precisamente cualquiera de ellos. Entonces, yo creo que puede prosperar, pero haciendo de abogado del diablo ahora mismo, el juez se va a sujetar a yo puedo hacer esto, pero no tengo por qué sujetar. O sea, es una decisión personal, potestad del juez, sí, que a pesar de que le den unos informes negativos, él pueda decir, bueno, me salto todo esto, me da igual, le pongo en libertad. Tiene todo el derecho a hacerlo, no incumpliría ninguna normativa, ninguna ley. Son peritajes, por así decirlo, entonces no está obligado el juez a tomarlos en cuenta. A ver, está obligado a tomarlos en cuenta, pero no a decidir sobre ellos. Son vinculantes, ¿no? No son vinculantes. No es vinculante, no. Entiendo, para el juez. Si aquí a lo que vamos es al problema que estamos viendo que está ocurriendo en nuestro país, no solo en este caso, sino en otros muchos, ¿no? Al final no se tiene en cuenta la opinión de los expertos, la opinión de aquellos que analizan y emiten un informe con respecto, en este caso, pues a la situación que estaba viviendo este preso y que no recomiendan ese permiso. Está ocurriéndonos en diferentes casos, no se tienen en cuenta los informes, la ley del solo sí es sí. ¿Se ha tenido en cuenta algún jurista para esa modificación? No. La reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, ¿se ha tenido en cuenta a los especialistas para esa reforma? No. Entonces, creo que aquí es donde deberíamos de dar un paso como sociedad, en nuestro caso, como gobierno, nuestro gobierno, el tener en cuenta a los expertos en este tipo de cosas y este tipo de informes que realmente luego al final pues tienen consecuencias graves, como ha sido este caso, ¿no? ¿Quién conoce al preso? ¿La Junta de Tratamiento lo conoce mejor que el juez de vigilancia penitenciaria? Evidentemente, claro. Y los psicólogos, trabajadores social... ¿El juez no tiene casi ni que conocerlo? ¿O también...? Hombre, es que el juez sí suele tener audiencias, pero evidentemente quien trabaja más con el preso, en este caso, es esa Junta de Tratamiento que emite un informe en base a todo lo que ha trabajado en esos años de prisión con él, ¿no? Entonces, claro, quien más conocimiento tiene es realmente esa Junta de Tratamiento, los psicólogos, trabajadores sociales que están dentro de los centros penitenciarios y son quienes realmente evalúan si ha habido una evolución, si puede reinsertarse, si ha... Pues vamos, lo que habían dicho aquí es que evidentemente no cumplía esas condiciones para ese permiso. Ahora, el juez, me imagino que, aunque al margen de que haya reproche penal, que le denuncien, de que no le denuncien, me imagino que personalmente, psicológicamente, le habrá afectado el hecho de que esa decisión, esa firma que en su día hizo porque él creyó que era lo oportuno, a pesar de que había un informe negativo, le haya costado la vida a un niño. Sí, bueno, en su día hizo un juramento y por ese se basa. Me imagino que moralmente tiene que estar hecho polvo, pero no puede hacer otra cosa. Ahora esperar, ¿qué ocurre? Los jueces son un poco como los médicos, ¿no? Sí. No se suelen llevar las penas a casa, ¿no? Como los abogados. No se llevan al cliente a cenar con ellos. Siempre, bueno, no. Hay algún caso, ¿no? A cenar. A cenar. Digo al caso, no al cliente, ¿no? Y entonces, efectivamente, mientras el juez haya actuado conforme a derecho, no se haya saltado ninguna de las prescripciones de la ley, pues se ha equivocado, obviamente. Se ha equivocado o tenía un criterio de decir, en fin... Tenía otro criterio. Bueno, pues sí, me parece bien, pero el derecho del preso a reinsertarse está por encima de la peligrosidad social. En fin, es complicado. Claro, es complicado. Pero me parece muy interesante esa acción de la Asociación Clara Campoamor, porque... creo que es muy difícil que llegue a término la responsabilidad del Estado, que se decrete o se declare esa responsabilidad, pero sí ponen las cosas encima de la mesa, a la luz, ¿no? Están pasando estas cosas y probablemente en estos casos, pues sí, en un caso similar, alguien se lo piense dos veces, ¿no? Antes de tomar alguna decisión, ¿no? Es que si analizas bien este caso, sin llegar a conocerlo como lo tendría que haber conocido el juez de vigilancia penitenciaria, pero estamos hablando de un individuo que ya había violado a una niña de 13 años en el 89, que había violado y matado a una mujer en el 2000, creo que fue, y que le está diciendo la Junta de Tratamiento no está reinsertado. Entonces,
el ponerlo en libertad es poco menos como el que de repente dices, abre las jaulas de un león y dice y que cada uno se apañe, porque hay que poner en libertad a este león. Pues lo mismo, lo único que este tiene apariencia de persona, pero es que realmente estaba claro que estábamos ante un monstruo que iba a volver a actuar. Y así ha sido. Y es que no tardó ni un año, le sacaron en 2020 y en 2021... No sabemos si en ese año ya lo había intentado anteriormente, porque claro, no se sabe hasta dónde lo había intentado, pero sí que el 2021 ya había merodeado, ya estaba acechando a niños y al final lo consigue con un niño al que viola y al que mata. Un niño que se defendió. Por mucho que él diga que fue consentido, se defendió. Y lo dijo ayer también el teniente de la Guardia Civil. En la investigación, Alex tenía restos de ADN de Francisco Javier en las uñas. ¿Eso qué quiere decir? Que se defendió, que lo arañó, que intentó quitárselo de encima. Escuchen. El 8 de los 10 uñas, de las 10 uñas de sus manos, en material genético del acusado. Es terrible, ¿eh? Es terrible. La situación... El consentimiento, o sea, que eso deja por tierra completamente el consentimiento. O sea, el niño, pues 8 de las 10 uñas, evidentemente, quitando los 2 pulgares, creo yo, las uñas que utilizas para arañar, ¿no? En este caso. Es lamentable. Yo, mira, David, con lo que estábamos hablando, sí es verdad que me gustaría echar un capote al juez, en este caso, porque evidentemente sí que hay que tener en cuenta este tipo de informes, pero entendemos que hay muchas variables, muchos factores que tienen en cuenta y quizá pues el resto de factores indicaban que correspondía ese permiso después de esos 21 años de prisión ya cumplidos, y este informe pues se tuvo un poco al margen, ¿no? Pues es complicado. Me gustaría conocer cuáles eran esos informes favorables. Es complicado después, a posteriori, efectivamente, analizar todo con calma, como lo estamos haciendo nosotros aquí, con mucha paciencia, y tomar esa decisión, ¿no? Desde ese punto de vista es de donde yo quiero echar un capote, que no le defiendo, pero sí echar un capote en el sentido de que, bueno, se enfrentan a decisiones muy complicadas, muy difíciles, y que, por desgracia, a veces nos equivocamos, como nos podemos equivocar todos, ¿no? Yo que estoy en la calle a diario trabajando, hay veces que en décimas de segundo tienes que tomar una decisión, quizá te equivoques, pero efectivamente, valorando lo que tienes en ese momento, tomas la decisión que crees más oportuna y dentro de la legalidad. Que al final te puedes equivocar, sí, pero bueno, siempre cabe esa posibilidad, ¿no? Pero yo, por ejemplo, tengo un cliente que es un estafador que lleva 10 años en la cárcel, ha salido de permiso y ha vuelto a estafar, y a gran escala. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos otra vez con lo mismo, los informes, la Junta de Tratamiento, los psicólogos, los trabajadores sociales. ¿Aquí qué pasa? Pero, ojo, y tú hablas de un estafador, pero cuando hablamos de depredadores sexuales, sí, por eso, cuando todos los expertos, todos los doctores, todos dicen, es que no se rehabilitan, es que es muy complicado, es que tienen un impulso sexual que está por encima del raciocinio y les da igual las consecuencias. Es que lo sabemos por cómo ha actuado este individuo en los 3 crímenes que ha cometido. En el de la niña de 13 años, en el de la agente inmobiliaria y en el del pequeño Alex. Le daba igual las consecuencias, le daba igual dejar rastro. O sea, él en mitad de la calle coge al niño, se lo intenta primero con una niña y como no puede, coge al niño del pecho y se lo lleva. Y le da igual que haya más niños, le da igual que haya más gente, porque él lo que quiere es satisfacer sus deseos sexuales, por encima de que luego vaya a prisión. Sobre todo el tema importante es lo que tú dices, ¿no? Que este tipo de delincuentes, en un porcentaje muy elevado, suelen ser reincidentes. No suelen cambiar, ¿no? Esos impulsos que tú dices. Entonces, sí es verdad que en este tipo de hechos deberíamos de ser mucho más prudentes, mucho más cautos, y realmente tener en cuenta pues todos esos informes que realmente son de las personas que han trabajado a lo largo de los años con él y que ven esos impulsos seguramente en todas esas conversaciones que mantienen con él. Quien se libró ese día, porque como podía haber sido cualquiera, Francisco Javier lo único que quería era, como digo, satisfacer sus deseos sexuales y le daba igual uno que otro. Se libró Claudia, una niña que también estaba disfrutando de la fiesta de Halloween disfrazada con el resto de amigos y que fue la primera a la que intentó llevarse. Lo que pasa es que no pudo con ella, porque Claudia le dijo que no. Y entonces se lleva a Alex. Lo contaba su padre. El padre es el dueño del local donde estaban celebrando la fiesta de Halloween los padres de Alex. Y ayer en el juicio declaraba, mi hija tuvo suerte. ¿Momento? 4 años. 4 añitos. Y le dice, ¿qué es lo que le dicen? Entra Claudia corriendo y dice, papá, un señor se está llevando a Alex. Entonces en ese momento salimos
David, Jessica y yo a la carrera, al pasaje, cruzamos el pasaje y ya no vimos a nadie, ni vimos a Alex, ni vimos nada. Entonces yo le pregunto a mi hija, Claudia, ¿dónde está Alex? Y un señor se la ha llevado hacia allí. Claro, mi hija no puede pasar del pasaje, tiene prohibido pasar la línea del pasaje, entonces en cuanto llegó a la línea se dio la vuelta y vino a avisarnos. Y ella nos contó eso, que se lo había llevado en esa dirección. Lamentablemente no supimos hacia dónde ni en tal, pero que había ido hacia ese sitio, sí. Claro, luego ya la busca es febril. Nada, nos separamos, David por un lado, Jessica por otro, yo por otro. Yo me meto en mi edificio, me bajo abajo a los garajes, nada, David se va por un lado, Jessica por otro. Y ya al cabo de 2-3 minutos decimos llamar a la Guardia Civil y ya. Imagínese ese momento, ¿eh? En el que llega tu hija y te dice, papá, se han llevado a Alex. Y se ponen todos a buscar como locos, les dice, se ha ido por allí, pero no saben exactamente dónde. Los padres desesperados, se pueden imaginar, saben que un señor se ha llevado a Alex. Saben además que en el barrio hay alguien acechando a los niños, porque incluso esa fotografía que hemos visto de la ventana en la que él está asomado se la hacen los propios niños días antes, porque le conocen ya, saben que hay un señor que les dice por la calle, vente a mi casa que te voy a enseñar unos pajaritos, una persona que no para de verles y de observarles cuando está asomado a la ventana, por eso le hacen esa fotografía que están viendo. Y cuando alguien te dice, un señor se ha llevado a Alex, me imagino que todos enseguida se ponen a pensar, el de los pajaritos. Efectivamente, claro, ya había un sospechoso en el barrio, alguien que actuaba de forma extraña, que ya había suscitado algún tipo, bueno, pues, de sospecha entre los vecinos. Creo que el padre que habla ahora, el padre de la niña, que afortunadamente no sufrió la agresión de este cafre, pues ha dicho una cosa interesante. La niña no podía cruzar el túnel. Es decir, darles a los niños ciertas normas de autoprotección es muy importante. No le echo la culpa a nadie, ¿no? No, ni mucho pero menos. Efectivamente, porque seguramente Alex también tendría sus prohibiciones y también le dirían no cruces la calle solo y no hagas no sé qué. Pero estamos hablando, ¿no? Es muy importante, es verdad, pero estamos hablando de niños pequeños que es tan fácil engañarlos, tan fácil. Yo he visto estudios en los que van a un parque y les dicen a los padres, ¿qué crees? ¿Que se va a venir conmigo o que no? Le voy a enseñar un perrito. Y los padres dicen, no, ni de coña, mi hijo es súper tímido, está muy bien enseñado, muy vergonzoso, vamos, seguro. Y en 2 minutos se llevan al niño. Le dicen que te voy a llevar, mira, que tengo en el coche un perrito, y todos los niños al final acababan de la manita con el señor yéndose a ver el perrito. O sea, se lo llevan a todos. Sí. Un niño es muy fácil de engañar, por mucho que le digas, es muy complicado. Tenemos que escuchar también la reacción de la familia de Francisco Javier Almeida, del monstruo. La hermana ha hablado. Después de publicidad la escuchamos. Hablamos del juicio del monstruo del Lardero. Desmontan la versión del presunto asesino. Un testigo en el juicio del Lardero. La familia de Almeida destrozada. Hoy, en La Huella del Crimen. Alexandra D.V. te descubre la moda que te hace estar orgulloso de tener sangre española. Estilo y moda con orgullo de patria. Visita la web alexandradv.com. Nutrimos las mentes más brillantes, para insertar en ellas la urgencia de preguntar. Y es que en hacer las preguntas adecuadas está la posibilidad de recorrer nuevos caminos. La palabra imposible no es parte de nuestro vocabulario. Investigamos, proponemos, transformamos. Aprendemos con una visión global.
Esta es la diferencia entre la UFM y cualquier otra. La academia es el vehículo, pero no el destino de lo que hacemos. Estas no son simples palabras. Llevamos 50 años actuando. ¿Tienes alguna pregunta? Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Llame ahora al 918 33 13 35 y le regalamos un test de intolerancia alimentaria o visítanos en Juan Bravo 55 y en naturhaus.es. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Hablamos del juicio del monstruo del Lardero. Desmontan la versión del presunto asesino. Un testigo en el juicio del Lardero. La familia de Almeida destrozada. Hoy, en La Huella del Crimen. Estamos hablando precisamente de ese crimen, el crimen del Lardero. Hoy, tercera jornada del juicio de Francisco Javier Almeida. Hoy declaraban los padres del pequeño Alex, después de haber escuchado en la primera sesión al propio Almeida y ayer haber escuchado a testigos y al jefe de la investigación, al teniente de la Guardia Civil, que desmontó todo lo que había dicho el día anterior Francisco Javier Almeida. Pero claro, la parte de Almeida, la parte de la familia, ¿qué dicen de él? ¿Cómo se sienten después de saber que Francisco Javier Almeida es un auténtico monstruo, un depredador que ha violado a una niña, que ha violado y matado a una joven y que ha violado y matado a un niño de tan solo 9 años? ¿Qué dice su hermana? Escuchen. Podéis venir a Villapatro. ¿Qué calle es esta? ¿Qué calle es? Río Linares. Calle Río Linares. ¿Qué ha ocurrido? Sí, que un niño había desaparecido y se lo había llevado un señor y lo acaban de encontrar. Estamos consternados con lo que ha sucedido. Llevamos días sin descansar, sin dormir, por lo que este monstruo le ha hecho al pequeño. Me pongo en el lugar de esa familia. Nos hubiese gustado acompañarlos en su dolor, en esa concentración por un niño inocente que no ha hecho mal a nadie. Bueno, no queremos saber nada de esta persona ya. Y solo quiero pedir respeto. Lo mismo para la familia del pequeño. Y para nosotros no somos culpables de lo que mi hermano ha hecho. El sistema evidentemente ha fallado. Habría que buscar el porqué. Y lo que yo no entiendo también es cómo hacen las cosas así. Si hay el más mínimo resquicio que una persona no es reinsertable, ¿por qué la ponen en la calle?
Pues destrozada la familia también, la hermana, que ellos no tienen culpa evidentemente de lo que haga el monstruo de su hermano, de Francisco Javier. Esto ocurre muchas veces con otro tipo de casos, igual que con este, en el que la gente la toma con los familiares, con los padres, con los hermanos, con los tíos y ellos son los, a veces, no víctimas evidentemente, ni mucho menos, pero también son daños colaterales de las barbaridades que comete en este caso Francisco Javier Almeida. Pasaba también con los padres del Chicle, se acordarán, donde recibían pintadas, insultos y demás los padres. Es verdad que luego la madre iba a visitarlo a la cárcel, al Chicle, pero bueno, es que no deja de ser su madre. En este caso, pues la hermana lo dice, ya está destrozada, no quiero saber nada de este monstruo. Además hace unas declaraciones que vienen a lo que estábamos comentando, ¿no? El sistema ha fallado. Claro. Vale, una persona que no es reinsertable, son las dos frases con las que me he quedado sobre todo de las declaraciones que ha hecho. Creo que son dos frases que dicen mucho de este caso, ¿no? Prácticamente todo. O sea, que el fallo del sistema y que cuando un informe dice que esa persona no es reinsertable, pues evidentemente hay que tenerlo en cuenta. Creo que poco más que decir en cuanto a las declaraciones que ha hecho. Creo que son dos puntos muy importantes. Pero eso es verdad, en este caso. Que pasa mucho, que los familiares a veces reciben un poco la ira de la sociedad. La presión, y digo la ira también porque a veces incluso reciben insultos, pintadas, amenazas, y es verdad que hay que saber un poco distinguir, como también os pasa a vosotros los abogados, cuando defendéis a este tipo de personajes que muchas veces la emprenden con vosotros, y es decir, oiga, que el que ha cometido esa barbaridad no ha sido ni su familia ni el abogado tiene que defenderlo porque estamos en un Estado de Derecho y no queda otra. Este tío que están viendo ahí en pantalla, el de la derecha, no yo, ese monstruo también tiene derecho a que alguien le defienda, evidentemente, y esa defensa, pues el abogado o la abogada no tiene la culpa de lo que ha hecho ese individuo. Esto es así, y la familia tampoco. Lo que pasa es que a veces es verdad que se emprende, la ira contra vosotros y contra la familia, ¿no? Bastante. Se da muy a menudo, sobre todo con grupos de etnia gitana, por ejemplo, cuando sales y empiezan a decirte cosas o incluso te amenazan. Es bastante doloroso, pero bueno, es lo que hay, viene en el trabajo. Vamos a escuchar, antes del audio de la hermana de Francisco Javier Almeida, habíamos escuchado también un fragmento de la llamada que se hizo a emergencias. En ese momento, como lo denominaba el fiscal, esa búsqueda febril, cuando Claudia le dice a su padre, papá, se han llevado a Alex, se ponen todos a buscar y al final llaman a emergencias desesperados. Escuchen. ¿Podéis venir a Villapatro? ¿Qué calle es esta? ¿Qué calle es? Río Linares. Calle Río Linares, ¿qué ha ocurrido? Que un niño había desaparecido y se lo había llevado un señor y lo acaban de encontrar en un portal, pero lo están intentando reanimar. Sí, la ayuda está en camino, ¿vale? Ya estamos movilizando la ambulancia. La ayuda está en camino, efectivamente, y la policía llega prácticamente a la vez que los vecinos. Si no llega a estar a tiempo la policía en ese portal cuando le encuentran a Francisco Javier en el descansillo con el niño en brazos y tardan 5 minutos más, yo no sé si se hubiese celebrado el juicio, porque los vecinos estaban muy exaltados. Ese es uno de los riesgos que tenía esta situación. Es decir, si yo soy el padre de ese niño, los vecinos, los amigos, y te encuentras a un individuo del que ya sospechas con tu hijo muerto y con señales de violencia, pues las reacciones humanas son difíciles de calibrar. Afortunadamente, pues las fuerzas de seguridad llegaron primero y bueno, pues el sistema siguió su curso, ¿no? Lo que pasa es que aquí hay una situación también que yo sé que es muy complicada y que desde luego en ningún caso es culpa de la policía, ¿no? Pero claro, o sea, aunque hubiera huido, quiero decir, tú sabes dónde vive ese señor, ya tienes alguna sospecha, tú ya sabes que es alguien que ha salido de la cárcel. En fin, alguna medida de mayor contravigilancia a lo mejor siempre sería de agradecer. Nos encontramos con lo de siempre, la falta de recursos, la falta de medios humanos de la policía, por supuesto su dedicación, pero claro, si no hay nada concreto es difícil, Pablo, llegar a esas medidas de contravigilancia, ¿no?
Que al final, si yo, por motu propio, por la policía, se pones a vigilar a esta persona, al final lo que te puedes encontrar es una denuncia por acoso, ¿no? De esta persona hacia la policía. Tiene que ser un juez el que ordene pues esa vigilancia a esa persona. Si evidentemente hay una orden donde esa persona tiene que estar controlada, pues por lo que sea, por los motivos que sea, sí se puede hacer, pero evidentemente, aunque tú sepas quién es esa persona, es muy complicado el ejercer esa vigilancia sin ese respaldo judicial detrás, ¿no? Porque al final lo que te puedes enfrentar es a una denuncia por un acoso por parte de esta persona hacia las fuerzas y cuerpos de seguridad. O sea, es complicado. Es complicado, sí, efectivamente. Hablaba yo antes de la ira a veces contra la familia y demás. Sin embargo, estos días nos está dando una lección el tío abuelo de Alex, Gonzalo Martín, que ha hablado para los medios y la verdad es que es una persona muy centrada, muy educada y que hablaba de este caso, hablaba de Almeida, pero siempre desde la prudencia. Incluso decía, tengo ganas de mirarle a la cara. Escuchen. Sí, me lo voy a encontrar cara a cara por primera vez, pero es que lo necesito mirarle a la cara. Palabras para poderle decir, muchísimas, pero somos prudentes, la familia, vamos a esperar que hagan el trabajo, los jueces, fiscales, abogados, el Tribunal Popular que lo va a juzgar, vamos a ser prudentes y vamos a ver cómo se va sucediendo el resto de las vistas orales que se van a... Eso sin duda, prudencia, desde luego está teniendo toda la del mundo este hombre, qué serenidad. Qué tranquilidad para hablar de algo tan tremendo que ha ocurrido en su familia y que no se deja llevar por lo que me imagino que le saldría en ese momento si pudiera, ¿no? Evidentemente, es una situación muy dura, se le ve pues con esa serenidad, sobre todo de la que hablamos, confiando en que la justicia, en este caso, y la investigación, pues al final lleve a este hombre a donde se merece y de donde quizá no debería de haber salido nunca, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que es de agradecer la entereza que tiene este hombre al hablar del asesino y violador de su nieto, ¿no? Pues... Y de un tío que era reincidente con numerosos antecedentes. Quiero que vean a lo que se había enfrentado ya este hombre, lo que había cometido ya desde 1989, cuando primero hay una niña de 13 años que vive en su bloque, a la que engaña diciéndole que su madre está enferma, consigue, repito, engañándola, llevarla a su casa y ahí la viola. Primero la sienta en una silla, le ata a las manos, le echa un cable en el cuello, la medio asfixia, la deja inconsciente y la acaba violando. 7 años de condena por esa violación a la niña. Después es condenado a 30 años por el crimen de la inmobiliaria, le va a enseñar un piso, que se supone que él está interesado. Mentira, era toda una trampa. Cuando está en el piso al que se supone que va a comprar, la agente inmobiliaria y él la tira contra la cama y le empieza a apuñalar y después de agredirla sexualmente acaba matándola. Y en 2020, tenía que haber salido en 2023, es decir, tendría que salir ahora. Pues en 2020 es cuando sale en libertad, a pesar de ese informe negativo de la Junta de Tratamiento, y en 2021 pues comete el crimen del Lardero. Mucho me temo que ahora sí va a cumplir la prisión permanente revisable, que es lo que se pide, prisión permanente revisable por el asesinato y 15 años por la agresión sexual. Es lo que pide la Fiscalía y las acusaciones, la particular y la popular, así que me imagino que este individuo afortunadamente no le veremos en mucho tiempo en la calle, ojalá que nunca, porque desde luego tiene toda la pinta de que cuando salga la volverá a hacer. Dicen algunos expertos, bueno, ya tendrá 70, a lo mejor 80, 60 y tantos, y a lo mejor ya no tiene ese impulso sexual, da igual, ¿para qué probarlo? No. Un tío que ya ha cometido 3 crímenes de estas características, lo mejor es que esté en prisión toda la vida. Además es que vemos que ha evolucionado, ¿no? Primero empezó únicamente con la agresión sexual, posteriormente agresión sexual y asesinato, y ahora vuelve otra vez a otra vez con lo mismo, ¿no? Entonces siempre van a más, los expertos lo dicen. Efectivamente. Los agresores sexuales, los violadores, llega un momento en el que ya no se satisfacen con lo que han hecho y tienen que ir dando un paso más de violencia. Si han empezado violando sin más, la siguiente será causando más dolor, y si solo han causado dolor, a la siguiente será matando, porque es así como al final acaban satisfaciendo sus necesidades sexuales. Vamos a hablar también del caso de Dani Alves,
novedades. El futbolista, el ex futbolista del Barça, que sigue en la cárcel de Brians 2, acusado de una agresión sexual, ha pedido su defensa, Cristóbal Martel, que se le analice psicológicamente a la víctima por un psicólogo de parte, es decir, por un psicólogo contratado por ellos, algo que ha rechazado la víctima y su abogada, Esther García. Han dicho: no vamos a dejar que la joven sea estudiada por ningún psicólogo de parte, vale con el psicólogo forense. Ana, cuéntanos, ¿cómo es esto? ¿Es así? ¿Es legal? ¿Se puede negar? ¿Cómo es? A ver, por poder se puede denegar, pero se debería haber aceptado. Tiene derecho a tener este examen. Además, tengo entendido que lo habían pedido grabado y no solo escrito. Eso es. Que es una mayor garantía, porque luego le entregas a la otra parte, o sea, a la parte, el perito correspondiente, le entregas lo escrito y la grabación, con lo cual puede ver todo el entorno y cómo se comporta y cómo es su expresión corporal. Es un derecho que tiene, vamos, está muy bien pedida. ¿Y esto se suele hacer? Es decir, que no es algo anormal que haya pedido Cristóbal Martel la defensa de Dani Alves, sino que es algo que se suele hacer. Si quieres llevar una buena defensa, sí. Es un buen abogado. Y se suele hacer y se suele aceptar este tipo de pruebas. Se suele hacer sobre todo en temas de familia, pero en este caso también se puede hacer en este tipo de asuntos, sobre todo por lo que te estoy explicando ahora, porque tienes que ver el entorno, cómo se gesticula ella, cómo si realmente tenía miedo o no tenía miedo, si aceptó o no aceptó. Todo ese tipo de cosas no se ven sobre un papel, se ven sobre la imagen. Entonces yo lo veo imprescindible y desde luego debería recurrirlo. Creo que la juez lo ha aceptado. Quien no acepta someterse a esta prueba es la víctima. Bueno, pues la obliguen. Tiene que hacérselo. Tiene que hacérselo. Pero no vale con el informe imparcial, el informe forense psicológico que ya se ha realizado. Pero tienes derecho a un contrainforme. Porque si no, no puedes rebatir lo que dice ese informe. Si en el contrainforme no puedes decir lo contrario a lo que dice ese. Y lo que hay que hacer es un debate en un juicio. Es necesario. Entiendo que ese primer informe que hay es grabado también, ¿o no? El primer informe creo que no. No, creo que no. Por eso tienes, claro, efectivamente, a eso me refiero. Él querrá también tener pues ese análisis corporal, esos gestos. Y la propia víctima lo puede pedir también, puede pedir un informe de parte y contraponer el suyo. Es decir, aquí no hay abuso de derechos, es decir, cada uno actúa según su posición, ¿no? Tanto Alves como investigado en este caso, como la víctima como víctima, ¿no? No creo que la juez efectivamente acabará obligando jurídicamente a que se hagan los informes que se piden. O sea que entonces, si la juez lo acepta, por mucho que la víctima y su abogada quieran rehusar esto... Que recurran, que hagan lo que quieran, pero se lo tiene que hacer. Tendrá que hacérselo y entrará dentro del sumario y será una de las pruebas que se aporten al juicio. Sí, para su mayor garantía, sí. Por cierto que... Dani Alves había escrito a un medio de comunicación una carta diciendo que va a pelear y a demostrar su inocencia ante todo el mundo, a propósito además de la última carta que había escrito Joana, su expareja ya, porque en esa carta que había publicado en redes sociales anunciaba que seguía su camino sin el que había sido una persona importante en su vida, que era Dani Alves. Dani ha contestado de esa forma, diciendo, bueno, yo voy a seguir luchando por demostrar mi inocencia. Él desde la cárcel está convencido de que todo lo que ocurrió fue consentido, pero es verdad, Ana, que parece que hay muchas pruebas científicas que acorralan al jugador, ¿no? Hay demasiadas cosas durante la instrucción, cómo se ha ido viendo, que si ella iba, no iba voluntaria, ahora no sé, tendrá que continuar la instrucción y desde luego este informe a mí me parece fundamental. ¿Crees que podrá salir en libertad provisional en los próximos meses o si no hay nada nuevo es más complicado incluso ahora
que su expareja se ha divorciado, porque una de las cosas que alegaba Cristóbal Martel era el arraigo familiar, el arraigo y porque estaba casado con una española, pero si encima ahora Joana pone tierra de por medio, eso complica todavía más la situación a la hora de poder pedir la libertad provisional. Sí, su mujer no está aquí, pero lo que desconozco de verdad es si tiene más familiares aquí en España. En Madrid, creo que no, pero... Si no tiene, es más difícil. Sí, lo tiene complicado el tema del arraigo. Bueno, pues veremos a ver qué es lo que ocurre con Dani Alves. Es verdad que no parece que se le estén poniendo las cosas demasiado fáciles. Ahí en la cárcel de Brians él intenta, y su abogado intenta, por lo menos pedir esa prisión provisional, ¿no? Y esperar el juicio en su casa, pero lo tiene bastante complicado porque además tiene que alegar algo nuevo, ya no vale, es decir, ya han pedido esa prisión, se la han denegado, esa libertad se la ha denegado la jueza, no vale con pedirla, lo puede pedir cuantas veces quiera, pero siempre si aporta algo nuevo, me imagino, ¿no? Sí, si aporta algo nuevo o hay una circunstancia nueva, de todas formas habrá que tener en cuenta también el resto de circunstancias, si no ha tenido antecedentes penales, si no ha hecho otro tipo de cosa y no... Él tiene su trabajo, eso es algo importante, tener un trabajo fijo que le avale y demás, puede estar, pues es que se pueden tomar otras medidas cautelares que sean menos gravosas que estas, se le puede poner una pulsera, se le puede vigilar. ¿Tú crees que es exagerada la prisión provisional en este caso? Sí, en este caso sí, yo lo veo como siempre, el tipo juicio mediático, que es un señor mediático, entonces tenemos que dar ejemplo y vamos a dar ejemplo de esta manera, pero yo no veo pruebas suficientes como para haber hecho lo que han hecho con él, sinceramente. ¿Crees que no hay un riesgo de fuga tan elevado como cree la juez que por eso lo mantienen entre rejas? No, ninguno. Por mucho dinero que tenga, porque dice, claro, es que tiene tanto dinero, tanto poder adquisitivo que puede coger un avión privado en cualquier momento y irse a Brasil. Que le pongan vigilancia, arresto domiciliario, que le pongan lo que les dé la gana, pero no es necesario que le pongan prisión. Es lo más restrictivo que existe y no hay indicios suficientes como para tal, salvo que mis compañeros digan lo contrario. Yo creo que efectivamente no es este el único caso, sino vemos cuando casos que son tan mediáticos se toman medidas contundentes y creo que no solo en este tipo de casos deberían de tomarse esas medidas, ¿no? Como bien ha dicho Ana Isabel, las medidas más restrictivas son esas, el privarte de tu libertad, ¿no? Si se pueden tomar otras medidas y que garanticen además que no pueda evadirse de la acción de la justicia, deberían de tomarse, ¿no? Y sobre todo voy a lo que he dicho al principio, creo que las condenas contundentes debemos de hacerlas, sobre todo en tipos delictivos como el que hemos tratado anteriormente, sobre todo, y en otros muchos tipos delictivos que estamos padeciendo en el día a día y que vemos que al final esos sí que se quedan sin acudir al juicio y que se evaden completamente de la justicia, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ser realmente contundentes cuando debemos, ¿no? Y que además, bueno, yo creo que están muy entretenidas todas estas series policíacas que vemos y tal, pero la vida real, como bien sabéis vosotros o sabemos todos, es otra cosa. Es decir, aquí no viene uno, coge un coche corriendo, entra en un aeropuerto, coge un avión privado. Es decir, esto es una cosa complicada, ¿no? En fin, la policía sabe rastrear todo este tipo de cosas y efectivamente pues ese riesgo de fuga, pues bueno, pues es complicado en alguien con esa popularidad, quiere decir que tiene 50.000 focos encima, ¿no? Claro. En cualquier parte del mundo, todo el mundo sabe la situación procesal en la que está ahora mismo inmerso, ¿no? Efectivamente. Sí, el coger un avión y huir a Brasil en un avión, a mí me parece un poco... El problema es el antecedente que tenemos con Robinho en Italia en este caso, ¿no? Que se enfrenta, pues está reclamado por la justicia para cumplir una condena, está en Brasil y Brasil, pues debido a que él, a sus nacionales, decide si les extradita o no, pues... Sí, pero tú fíjate el caso de Robinho, que ahora mismo está en Brasil y que va a cumplir, porque ya lo ha dicho así la corte brasileña, que va a cumplir la pena allí. Creo que es un flaco favor al final el que se ha hecho Robinho, porque yo creo que no es lo mismo cumplir la pena en Italia que cumplirla en Brasil. Dependiendo de las condiciones en las que la cumpla. Seguramente las cárceles brasileñas no es lo mismo que una cárcel italiana. Seguramente que no, pero también me gustaría saber en qué condiciones va a cumplir esa pena. Ya, eso sí, evidentemente, que tiene mucho dinero. Claro. Pero fíjate, el otro día hablábamos del caso de Pioz, que estaba aquí su abogado. Patrick Nogueira acaba huyendo a Brasil
y la hermana, que es abogada, la hermana de Patrick, a pesar de las barbaridades y de las pruebas que le dan, que le dicen, tu hermano ha hecho todo esto, ha matado 4 personas y las ha descuartizado, cuando él ya ve las pruebas y sabe que le van a condenar sí o sí, aún así le dice a Patrick, vete a España, que te juzguen allí, porque como lo hagan aquí y acabes condenado aquí, duras un telediario. Claro. Y Patrick se viene aquí a España y es aquí detenido, juzgado y condenado. Es decir, y también tenía dinero, Patrick, no tanto como a lo mejor como Robinho, pero es de buena familia y con poder adquisitivo. Sí, ya no es únicamente el dinero, sino la figura en sí de Robinho, lo que representa Robinho en Brasil, ¿no? Lo que representó en su momento como futbolista. Yo creo que ahí es lo que cambia realmente. Nadie va a permitir, ninguna autoridad brasileña va a permitir que a Robinho le pase nada en la cárcel, porque eso provocaría probablemente bastantes más problemas, disturbios, no sé, en fin, una conflictividad social que no se van a permitir. Un revuelo mundial. El índice de corrupción de Italia no es el mismo que el de Brasil. Es mucho más difícil corromper a un funcionario italiano, seguramente, porque los controles y los sistemas y las culturas son otras que a lo mejor al de una prisión brasileña. O sea, es complicado. Pero en todo caso, no creo que a nadie le interese que le pase nada en la cárcel a Robinho, ¿no? Bueno, vamos a cambiar de tema. Atención lo que ha ocurrido en un pueblo de Toledo con un anciano. Esto es algo indignante. Un grupo de menores, 5 chicos y una chica, la emprenden a golpes, pero incluso con palos, contra un anciano al que ya habían, según él, que había denunciado, le estaban de alguna forma haciendo la vida imposible. Le habían robado bicicletas, iban contra él. Él, cuando hay un momento, la policía denuncia, la policía le dice, tenemos que tener pruebas, lo que hace este anciano es intentar grabarlos y al acercarse al grupo, fíjese cómo reaccionan. Lo vamos a ver a continuación, reaccionan con golpes, con palos, ahí lo estamos viendo. Estamos hablando de una persona muy mayor, son 5 chavales, 5 chicos y una chica que no tienen ningún miramiento, ningún escrúpulo en emprenderla a golpes con esta persona que al principio se intenta defender un poco, luego ya ve que es imposible, evidentemente, contra esa manada de pseudo delincuentes y acaba huyendo. Pero esto es increíble. Son un grupo de chavales que por lo visto tiene atemorizado a todo el pueblo. Son los dueños, los amos de ese barrio, que nadie se atreve con ellos y a la mínima pues ya lo han visto cómo reaccionan. Sí, y por desgracia es algo que estamos viendo cada vez con más frecuencia. Eso es lo peligroso de este tema, ¿no? Como bien decía antes Carlos, el garantismo que tenemos en nuestro país muchas veces se excede y ya confundimos el libertinaje con la libertad. No es lo mismo el tener unas ciertas libertades que el tener ya un libertinaje, ¿no? En este caso. Creo que hablaban muchos del origen de estas personas. Si ya no es el origen de las mismas, sino la cultura, ¿no? Lo que tienen dentro de ellos que les lleva pues, a no tener este respeto, a no... Pues yo me recuerdo siempre lo fundamental, el respeto entre todos, ¿no? La educación en el respeto. Y creo que eso se está perdiendo, sobre todo en ciertas bandas de jóvenes, las famosas bandas juveniles que llamamos ahora, antiguamente pues bandas latinas, que efectivamente ya no son latinas porque lo forman de diferentes bueno, pero al final son localidades de origen latino, ¿no? O por lo menos son sí, tienen o sea, los padres y demás son vienen latino, ¿no? Pero también tenemos de Marruecos, en este caso, argelinos, marroquíes, entonces ya no únicamente son latinas, ¿no? Pero efectivamente al final el objetivo es el mismo. El delinquir, el crear miedo, el generar esa inseguridad en el resto de jóvenes y tratar de imponer su ley en una zona, en un barrio, en una zona para dominarla. Es lo que buscan realmente y que al final estamos viendo cómo es el problema que estamos viendo que se está incrementando día a día en la calle. La Policía Municipal de Fuensalida, que es el pueblo de Toledo donde ha ocurrido esto, ha emitido un comunicado que lo vemos enseguida, después de publicidad. Hasta ahora.
Economics, un programa en Distrito TV donde tendrás acceso a las últimas novedades en mercados, empresa, economía para España y el resto del mundo. Un programa de economía hecho por economistas en Distrito TV todos los martes a las 21 horas. No te lo pierdas. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. Visita la web alexandradev.com. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbiolin Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbiolin Megaflora, de Mundo Natural. Enseguida seguimos hablando de lo que ha ocurrido en ese pueblo de Toledo con esos menores agrediendo a una persona mayor, pero antes Ainhoa nos cuenta una imagen que la verdad es que llama mucho la atención. Por la autovía, una persona tranquilamente con su patinete eléctrico. Efectivamente, David, vean la imprudencia que ha cometido este hombre en Francia, poniendo en peligro su vida y la de los demás. Las imágenes. Este hombre va sobre el patinete eléctrico a la autovía, pero es que veis cómo se cambia de carril, invadiendo el carril izquierdo, que es el de aceleración, el que más rápido tiene que ir. Y ese hombre, sin ningún miramiento, va cambiando de carriles. Por suerte no ha pasado nada, no ha habido ningún accidente, pero para colmo ni siquiera llevaba el chaleco reflectante. Seguimos con otra vez un patinete eléctrico. Vean este hombre a continuación. Es el peligro de ir con el patinete eléctrico a gran velocidad, con la lluvia, pues evidentemente no ve bien. Este por lo menos sí que llevaba el chaleco reflectante, pero... También te iba a ser peligro con una barrera ahí en mitad de la calle. La verdad. Pero bueno, hay que ver, o sea, la barrera se ve también, entonces, quiero decir, no verla... Eso es porque iba a gran velocidad, también te digo. Tienen que haber puesto un pañuelito colgando de esa barrera. Sí, algo. Mejor. Y
las siguientes imágenes que vamos a ver son de un peligroso rescate que dan mucho vértigo, porque estaba en serio peligro la vida del parapentista, que quedó suspendido a 25 metros de altura. Los bomberos de Madrid han tenido que recurrir a una autoescala de grandes dimensiones para sacar de los cables de alta tensión en los que el deportista quedó enganchado. De momento se desconocen los motivos de este extraño accidente. Y a continuación vamos a ver cómo la euforia de celebrar esa victoria de un partido pasa factura. Ahí veis, la chica está celebrando, va a la grada a chocar las manos con su familia, público, pero del peso de la gente de querer chocar la mano, pues la valla cae. Afortunadamente no ha habido ningún accidente grave, no ha salido nadie mal parado, pero pues son fuertes las imágenes. Eso pasa mucho en el fútbol y lo tienen prohibido los jugadores muchas veces el hacer eso. Está sancionado. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Ainhoa, por mostrarnos estas imágenes. Decíamos que eso en el fútbol lo tienen casi prohibido los jugadores, el ir a celebrar los goles con la afición, porque no es la primera vez que se han dado casos de este tipo en la que al final la grada acaba cediendo y ha habido una avalancha o bueno, pues a veces incluso víctimas mortales, ¿no? Les estábamos contando lo que ha sucedido en ese pueblo de Toledo, donde unos menores acaban agrediendo a un señor mayor. La policía municipal de Fuensalida emitía un comunicado a través de Facebook en el que decía esto que van a ver a continuación. Decía precisamente que estaban investigando por parte de la policía local, se tiene conocimiento del vídeo que circula por redes sociales, porque claro, esto encima lo han subido y se ha hecho viral este vídeo. Recomendamos, dicen, la no difusión de dicho vídeo. Somos conocedores de los hechos ocurridos entre una persona mayor y una serie de menores. Llevamos varios días haciendo las correspondientes averiguaciones y hoy se ha procedido a la identificación de los menores y a sus tutores legales. Lamentamos los hechos sucedidos y seguiremos actuando para garantizar la seguridad ciudadana. Claro, si estos son menores, que respondan por lo menos los padres, ¿no?, de estas barbaridades. Sí, pero a mí me gustaría preguntar, porque no sé nada de este señor. ¿Este señor es un señor anciano, es un señor pobre, es un señor...? Que yo sepa, no, es una persona, es un vecino de este pueblo de avanzada edad, a la que por lo visto él dice que le habían robado unas bicicletas. Él había denunciado a la policía local le dice necesitamos datos, necesitamos pruebas de que así ha sido, y él intenta acercarse al grupo para grabarlos, para aportar esas pruebas a la policía. Cuando ven que le está grabando, la chica le coge el móvil, se lo tira al suelo, lo rompe, y el resto de chavales, él me imagino que la increpa, y el resto de chavales, pues lo que hemos visto en el vídeo. Yo pregunto porque es muy común también lo que describía antes Pablo, con pobres, con personas pobres, sí, con indigentes. Es lo que más les gusta, por así decirlo. Eso se llama aporofobia, ¿no? Aporofobia es un delito de odio, además, que está contemplado en un apartado distinto, y además, como se difunden las imágenes, es todavía más grave. Entonces, me preguntaba eso precisamente porque no sabía si ese anciano era un indigente o era un anciano normal. En todo caso, supondría un agravante el ser un anciano. Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de lo que ha ocurrido también en Toledo, donde un subteniente de la Guardia Civil ha sido detenido por la UCO. Ha sido detenido en una operación antidroga. Ahí lo estamos viendo, el jefe del puesto de la Guardia Civil en Ocaña, detenido por la UCO en una operación antidroga. No solo ha sido detenido este Guardia Civil, sino también su pareja, que regentaba un club de alterne. Llama la atención, ¿no?, cuando los que tienen que poner precisamente trabas a esto son los que ahora están acusados y detenidos incluso por sus propios compañeros. La verdad es que sí, pero hombre, yo quisiera primero dar la cara por las fuerzas y cuerpos de seguridad, que en su 99,9% son gente honrada y honesta, pero en todos, como se dice popularmente, en todos sitios cuecen habas. Para eso están las unidades de asuntos internos, para garantizar esta situación. La verdad es que es un caso peculiar, ¿no? Hombre, es evidente que las fuerzas de seguridad pues mantienen contactos o vigilancias o
relaciones en los lugares donde se pueden cometer delitos, si no, pues cómo iban a estar informados, ¿no? Parece que este mando de la Guardia Civil había traspasado ese camino, era la pareja, parece ser, de propietaria de un club en Ocaña y hermana del lugar, del Club Karma, que es donde parece que se han desarrollado los hechos de tráfico de drogas, etcétera. En fin, el caso es singular, desde luego llama la atención. Parece que sus compañeros, bueno, ya venían diciendo algo aquí no cuadra mucho, ¿no? Y claro, en un pueblo pequeño que el comandante del puesto de la Guardia Civil tenga una relación sentimental con los propietarios de los clubs de Alterne al lado, pues en el fondo, aún con la libertad de cada uno para estar con quien quiera, no deja de resultar llamativo. Yo creo que se le ha ido la mano, ¿no? Probablemente tanto contacto con los malos a veces hace que se te vaya un poco la mano contigo mismo, ¿no? Y que no sepas cuáles son los límites de tu trabajo, ¿no? Pero los compañeros hablaban muy bien de él a nivel profesional, como... Sí, decía que era un buen jefe, que se portaba bien, pero que hacía cosas que no eran, en fin, habituales, ¿no? El juez la ha dejado en libertad, le ha retirado el pasaporte, con medidas cautelares retirada de pasaporte y se tiene que presentar periódicamente en los juzgados, pero está en libertad. Pero yo me imagino que esto para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado siempre... estos borrones, que al final lo hay en todos lados, es decir, que es normal, que tampoco... Pero me imagino que os apena bastante, ¿no? Hombre, esto daña mucho la imagen de las fuerzas y cuerpos de seguridad, ¿no? Aquí ha habido una detención, entiendo que con unas ciertas pruebas, vamos a ser prudentes a que haya una sentencia judicial, pero si evidentemente ya los propios compañeros han procedido a la detención y a la puesta a disposición judicial de esta persona, pues sus motivos tendrán, ¿no? Como te digo, es una pena y una lástima que ocurran este tipo de situaciones, porque el gran porcentaje de los que formamos las fuerzas y cuerpos de seguridad, evidentemente, hacemos un juramento y estamos aquí para servir, para proteger, para dar esa seguridad y para cumplir sobre todo con el ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces, cuando suceden este tipo de casos que dañan esa imagen de las fuerzas y cuerpos de seguridad, pues nos entristece, ¿no? Pero también tenemos ese motivo de alegría, por otra parte, de saber que para eso tenemos a nuestros compañeros de asuntos internos, de régimen disciplinario, que aparte de lo que ocurra con esta persona a nivel judicial, pues se tomarán las medidas internas con respecto a ello, ¿no? Funciona este tipo de unidad de asuntos internos y evidentemente seguirá trabajando para tratar de evitar que ocurran este tipo de situaciones. Creo que eso es lo importante y lo positivo que debemos sacar de esta situación, ¿no? Si es que hay algo positivo, ¿vale? Esto, el hecho de que sea un agente de la autoridad, que sea un guardia civil, hace que tenga algún tipo de agravante o que sea... Sí, claro, un uso de autoridad. Además, bueno, es un guardia civil, supuestamente, bueno, no, realmente tiene su propio código penal, pero en este caso operaría el código penal normal para este tipo de delitos. Y luego, aparte, hombre, si se ha prevalecido, evidentemente, de su cargo, has abusado del cargo, te has aprovechado, en el fondo, como decía Pablo, sí, no es una noticia agradable, pero sí que es una noticia que demuestra que en este país no hay espacios impunes a la ley. Hay gente que puede abusar de la... No hay cuerpos, no hay funcionarios, no hay directivos, no hay tal, que estén al margen de la ley. La ley llega tarde o temprano en su cumplimiento para todo el mundo, ¿no? Bueno, pues veremos a ver qué ocurre. De momento en libertad, ¿eh? Cuando le han registrado sí que había utensilios y demás para realizar supuestamente lo que cree la UCO, ¿no? La distribución de algunas sustancias ilegales. Veremos a ver qué acaba ocurriendo con todo esto. Vamos ahora también con lo que ha ocurrido con ese atropello a unos ex-suegros. Ha sido detenido un joven que ya tenía antecedentes por atropellar intencionadamente a sus ex-suegros en Berja. Había problemas, tenía una orden de alejamiento incluso este individuo, cuando acaba atropellando a una pareja que eran sus ex-suegros, había amenazado previamente
no ha sido algo baladí, han tenido que ser ingresados en la UCI bastante graves. Cuando al final la Guardia Civil ha detenido a este hombre, bueno, pues al final es ejercer la violencia machista, la violencia de género. A veces se hace contra los hijos y esta vez contra los padres de la pareja, ¿no? Sí, parece ser que bueno, traía orden de alejamiento también del hijo, y los abuelos estaban como cuidando, haciendo un poco la atención y el cuidado de ese niño. Y supongo que producto de la rabia, de una gestión fracasada, de una crisis matrimonial, pues comete algo que parece inconcebible. En todo caso, además, porque efectivamente es una violencia vicaria. A quien quieres de verdad hacer daño es a tu exmujer. O al niño con sus abuelos. Efectivamente no es, en fin, un susto, ¿no? Están en la UCI. Afortunadamente no ha pasado lo que pasó en Valga, que comentábamos hace unos días. No ha habido muertos, pero es terrible, y yo creo que además, bueno, Ana supongo que también coincidirá, en fin, de homicidio en grado de tentativa no creo que baje, vamos, porque evidentemente su intención no era darles un susto. Claro. No te los llevas por delante con un coche sin ningún tipo de opción a evitar el suceso, ¿no? Que además me imagino es un agravante también el parentesco, ¿no? En este caso, ¿o no? Solo sí, con los en este caso además hijos. yo lo encuadraría otra vez en el 173 del Código Penal, porque además está en el entorno familiar, cuidan de los hijos, es violencia vicaria, entonces entra dentro del tipo directamente, no es agravante, sino que está dentro del tipo. Y luego se salta una orden de alejamiento. Eso iba a decir, aunque un quebrantamiento, hay una concurrencia de delitos ahí, efectivamente. Vamos, sobre todo lo que hablábamos antes, ¿no? El hecho de buscar cualquier resquicio para poder hacer daño a mi expareja. O sea, lo de Valga del otro día fue brutal, dantesco, y en este caso pues pasa exactamente lo mismo, ¿no? ¿Le voy a hacer daño a mi pareja? ¿Cómo? Pues intento matar a sus padres. O sea, creo que estamos llegando a un punto en el que cada vez nos sorprenden más este tipo de situaciones, ¿no? Ya no sabemos cuál va a ser el siguiente paso que den algunas personas en este sentido. Porque además es mucho más fácil, quiere decir, proteger a la expareja en una situación de violencia de género, bueno, está protocolizado, hay medios para hacerlo, pero claro, no puedes proteger a todo su entorno familiar, claro, ¿no? de un trastornado que quiere hacer daño a tu primo, a tu tío, a tu hermano, a tu abuelo. Eso es inviable completamente. Prácticamente no tenemos medios para dar protección a las mujeres víctimas de violencia de género en este caso, como para encima tener que dar protección al resto, ¿no? Es muy complicado. Bueno, vamos con Rafael Amargo. Saben ustedes que ha vuelto a ser detenido este fin de semana cuando iba a actuar en Alicante. Se bajaba del AVE y le estaban esperando dos policías que habían viajado desde Madrid, que estaban investigando un presunto delito de tráfico de drogas, y ahí estaban los dos esperándole. Cuando baja, proceden a la detención. Es verdad que, al parecer, según el atestado, Rafael Amargo intenta huir, intenta zafarse de los policías. Al final acaba siendo reducido y detenido, pero con más delitos o con más acusaciones, ya no solo el tráfico de drogas, sino también un delito de lesiones y otro de atentado contra la autoridad. El caso es que Rafael Amargo se mete en un buen berenjenal porque ya había sido detenido en 2021 por un hecho similar y estaba esperando juicio precisamente dentro de 3 meses. Sí, bueno, no ha sido lo más 9 años de cárcel. No ha sido lo más inteligente, desde luego. O sea, cuando uno está en esa situación, hombre, procura por lo menos no empeorarla, ¿no? Pero bueno, parece que es un personaje que también tiene difícil reinserción, ¿no? Parece que ya pues ha entrado en ese camino, agravado no solo por ese presunto delito contra la salud pública, sino por agredir a la autoridad, que es una cosa, aunque no lo parezca, bastante seria, a las puertas de un juicio en el que se están viviendo 9 años. En fin, no ha sido lo más inteligente por su parte, ¿no?
Vamos a hablar con Carmen Balfagón, que nos está escuchando por el tema del guardia civil detenido por la UCO. A ver si me pueden dar plano. Ahí. Vamos a hablar con Carmen Balfagón, nos está escuchando. Teníamos que haber hablado antes con ella, pero bueno, pues cosas que no se ha podido conectar y ahora sí. Carmen, muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Carmen es decana del Colegio de Criminólogos y es abogada también. Carmen, cuéntanos qué es lo que ha ocurrido con este guardia civil que ha ido la UCO a detenerlo por un presunto delito de tráfico de drogas. Bueno, pues efectivamente estamos ante un presunto tráfico de drogas. Lo que es grave y desde luego desagradable también es que sea alguien que pertenece a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Creo que este tipo de delitos todavía caen peor cuando se trata de alguien que representa la ley y el orden, ¿no? Bueno, es verdad que ahora mismo es presunto y bueno, y tenemos que defender la presunción de inocencia, pero de ser los hechos tal y como parece ser que son, pues son hechos muy feos, desde luego, independientemente del ilícito penal que constituyen, pero sobre todo si se protagonizan por alguien que representa a las fuerzas de seguridad. Pero cuando la UCO lo detienes, me imagino que sabiendo que va a detener a un compañero es porque lo tiene todo muy atado y no se lanza a la piscina así como así, sabiendo que es una noticia que va a trascender y que es un compañero nada más y nada menos. Lo tiene que tener muy claro, ¿verdad? Bueno, yo creo que ellos primero ven que es un compañero, pero acto seguido yo creo que tienen pruebas más que suficientes, pero yo creo que el sentimiento del compañero se cambia por el sentimiento hacia el delincuente. Yo creo que los profesionales de la UCO, como se puede presumir en todos los que representan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, son gente preparada y gente honesta, claro que sí. Entonces, bueno, me imagino que tienen pruebas más que suficientes, llegar a la detención es porque evidentemente ya hay hechos más que probados ante el juez de instrucción para proceder a esa detención, pero yo entiendo que cuando se detiene a un compañero, pero por esos hechos que ellos seguro que los tienen más que probados, yo creo que ven más allá al delincuente que al compañero, porque es precisamente lo que decíamos, son delitos muy feos para cometerse por alguien que pertenece a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Se ha detenido también a su pareja, ¿no? Que es una madame, una persona que regentaba o regenta un club de alterne, que no sé si es también donde presuntamente se podía hacer este tipo de negocios. Pues hombre, algo tienen que ver también. El ambiente, no estamos hablando de, pues yo qué sé, de otro tipo de negocio. Parece ser que ese tipo de negocios invitan a que haya determinadas acciones y se esté también infringiendo la ley en algunos otros supuestos, como pues el tráfico de drogas. Es que parece ser que el local pues sí que invita o puede invitar a este tipo de actuaciones. No sería el primero que ha sufrido una inspección y ha detenido a los responsables, porque precisamente en este tipo de ambientes pues las drogas generan mucho mejor que en otros, evidentemente. Carmen, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo. Siempre, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, un saludo. Pues ya lo han visto, bueno, ya lo habíamos hablado, un caso feo que afecta a la Guardia Civil, que seguramente no les ha gustado, pero bueno, este tipo de garbanzos negros lo hay en todos lados. Hablábamos de la detención de Rafael Amargo, segunda detención, se le complican mucho las cosas al bailador, me imagino, porque está a las puertas prácticamente de un juicio y ahora otro procedimiento. Sí, yo aquí sobre todo lo que quería incidir es en ese atentado y las lesiones causadas a los compañeros cuando van a proceder a su detención. Este tipo de hechos, en muchas ocasiones, y a mí me gustaría dejar constancia de ello aquí, en los juzgados luego se nos reducen a una resistencia en vez de un atentado, pues por los motivos que quiera alegar su señoría en este caso, ¿no? Pero lo que quería dejar bien claro es que evidentemente nos enfrentamos en muchas ocasiones a este tipo de situaciones, sufrimos esas lesiones y que realmente se reduzca esa condena, porque no tiene la misma condena el atentado que la resistencia, en este caso nos perjudica mucho a la hora de trabajar, ¿no? Entonces realmente yo entiendo que el delincuente siempre va a tratar de huir, pero no agrediendo o arremetiendo contra la gente, ¿no? Si hace eso, está claro que en cuanto hay un acometimiento contra un agente de la autoridad, es un atentado, aquí está Isabel que lo puede decir,
Y pedimos desde aquí que realmente los jueces tengan eso en cuenta, ¿no? Que no se rebaje eso a una resistencia porque pues, el delincuente siempre tiene la opción de... médico, ¿no? De un parte de lesiones. Sí, sí, las lesiones están, efectivamente, siempre va a haber unas lesiones. No son necesarias las lesiones para demostrar un atentado, cuidado. El atentado viene tipificado en el Código Penal y dice que viene un acometimiento. El acometimiento no implica una lesión. Simplemente con demostrar ese acometimiento a la gente ya estarías cometiendo un delito de atentado, ¿no? Entonces, desde aquí, pues eso, incidir sobre todo en eso, que realmente sean condenados por ese atentado y seguramente veamos menos atentados en la calle, ¿no? Porque se lo pensarán dos veces, cuando la condena realmente sea por un atentado que no por una resistencia. Más o menos, un atentado contra la autoridad? ¿De cuánto estamos hablando? Atentado, dependiendo de si hay lesiones o no hay lesiones, tendría que verse el baremo, pero desde luego lo que no puede hacerse es, como bien dice él, hacer ver que es una resistencia, que es lo que sinceramente tratamos de hacer ver todos los abogados. Es una resistencia. 1 a 4 años. El atentado iría de 1 a 4 años. Luego habría que analizar efectivamente las lesiones, las multas correspondientes, más luego si dependiendo de todo lo que concurra alrededor de ese atentado, porque concurren más delitos. En este caso se llegó a hablar de patadas, de mordiscos incluso a los agentes en ese momento. Sí, es que nos enfrentamos muchas veces a este tipo de situaciones que te ocurren, vamos, lo que no te puedes imaginar, mordiscos son muy habituales. ¿Por qué? Porque al final lo que tratas es de sujetar para reducir a esa persona y lo que le queda libre, ¿qué es? Pues la boca. En muchas ocasiones hemos sufrido esos mordiscos y evidentemente en algunos casos mordiscos graves, que incluso atraviesan los guantes que llevamos, que suelen ser guantes anticorte, pero que te pueden causar unas lesiones importantes en ese sentido, ¿no? O sea que... Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí en La Huella del Crimen, a ustedes igual, gracias por estar un día más, mañana volvemos. Hasta mañana.